Hari Om Tat Sat. Este es el encuentro que tenemos con los aspectos teóricos del yoga. Y en el día de hoy vamos a repasar un poquito lo que hablamos el sábado pasado. Hablamos de que el yoga tiene como propósito el poder manejar el sufrimiento. 3 tipos de sufrimiento habíamos identificado, y el primer tipo de sufrimiento es el que es ocasionado por el entorno, por la naturaleza, por lo que uno es y los condicionamientos que uno tiene como ser humano. El segundo es el sufrimiento que es predestinado, y esto también tiene mucho que ver la genética, ciertas historias que uno no puede cambiar y que de alguna manera tiene que aprender a manejar esta condición. Y el tercero son los sufrimientos que un ser humano se inflige a sí mismo a través de su estilo de vida y de su mentalidad. Entonces, esa tercera forma de sufrimiento es la que mayormente va a trabajar o va a dar herramientas el yoga para que el ser humano pueda justamente poder salir de ese sufrimiento. Esto es algo que la humanidad en toda su extensión trató de poder dar herramientas para manejo, ¿no? No solamente en el yoga, sino que esto es un conocimiento universal. La característica es que la historia de India y el modo en que se preservó este conocimiento fue muy peculiar, más allá de las invasiones y las guerras y ciertas destrucciones que hubo. Se preservó este conocimiento en manos de los rishis y de los sabios y de los sannyasis, y podemos aprender de este conocimiento en el día de hoy. Y también uno, como seguidor de una tradición, y esto es lo segundo que yo explicaba el sábado pasado, tiene la responsabilidad de mantener ese vidya con respeto, con mucho respeto acerca de las tradiciones. Y el respeto es algo que hoy en día es bastante escaso. Andamos flojitos de respeto. Entonces, uno tiene que sentirse con la responsabilidad de respetar los principios y los valores del yoga y poder transmitirlos de una manera seria, sincera y comprometida. Cuando uno habla del yoga, uno puede remitirse a quienes saben mucho de la historia de el pueblo indio, que no soy yo, sino que ustedes pueden averiguar más sobre la historia, incluso sobre la historia del yoga, que es una historia muy compleja y muy profunda. Lo que yo vengo acá es a no hablar de esa historia, porque no soy yo quien tiene las herramientas para poder transmitir ese conocimiento, sino hablar dentro de lo que yo puedo y de mis limitaciones, y dentro de lo que a mí me enseñaron, lo que es el vidya del yoga, el conocimiento del yoga como herramienta para poder evolucionar como seres humanos. Y esto tiene que ver con ser mejores seres humanos. Ir limando todo aquello que tiene que ver con el comportamiento básico, instintivo, reactivo, y poder transformarse uno en un ser humano que acciona desde un lugar más calmo, desde un lugar más reflexivo y desde un lugar más crítico también, ¿no? En donde uno se pregunte de verdad por qué cree lo que cree, o qué te hace decir eso,
¿qué te hace decir lo que estás diciendo? Y que de verdad uno reflexione profundamente acerca de la relación que tiene con el mundo, con los demás y su acción en la vida. Entonces, en ese aspecto tenemos que pensar que el yoga tiene un trabajo en el aspecto físico, y el trabajo que tiene el yoga en el aspecto físico tiene por objetivo equilibrar la energía física y la energía mental. Existe una energía que no hay dudas de que existe, que es la energía que mueve el cuerpo. Verdaderamente uno entiende y puede ver que existe calor, que existe energía cinética, energía de movimiento y energía eléctrica dentro del cuerpo, y esas son energías que mueven al cuerpo. Y luego hay energías que lo que hacen es mover un aspecto más sutil, y es la energía mental, que hace que yo tenga la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de discernir y la capacidad de darme cuenta. Cuando la energía física está en equilibrio con la energía mental, cuando ambas están equilibradas, según el yoga, se abre una tercera energía que se llama Atma Shakti. La primera se llama Prana Shakti, que es la energía física. La segunda generalmente se la denomina Mana Shakti o Chitta Shakti, que tiene que ver con la mente. Y esta tercera energía es una energía muchísimo más sutil y es Atma Shakti, la energía espiritual. Esa es la energía que me sirve para poder evolucionar como ser humano. Muchas otras culturas también hablaron de esto de modo diferente. Uno tiene que entender que cada cultura expresó este conocimiento desde sus pilares culturales, de manera que hay que saber entender esto y darle la perspectiva correcta. La rama del yoga que tiene por objetivo el equilibrio de la energía se llama Hatha Yoga. Ha, sol, tha, luna. De manera que el propósito de Hatha Yoga es el equilibrio entre la energía física y la energía solar. La energía física, la energía solar, y la energía mental, que es la energía lunar. Estos son símbolos. Cuando uno ve el símbolo de Hatha Yoga, que es el símbolo de Agnya, cuando uno dibuja el símbolo de Agnya, que es ese punto equilibrado de las energías, justo acá, uno ve esos mantras, Ha, Tham, que simbolizan el sol y la luna. Y cuando esas dos energías están equilibradas, hay un tercer mantra, que es el Om, que denota el equilibrio de esas dos energías. Si quieren, en otro momento profundizamos más acerca de esto. Entonces, el propósito del Hatha Yoga, lo que normalmente se llama yoga físico, es poder equilibrar la energía. De ninguna manera el propósito del Hatha Yoga es terapéutico. No es el propósito, sino los efectos. Cuando una persona empieza a transitar el camino del Hatha Yoga, la primera de las ramas del yoga que describió Shiva a Parvati, ¿se acuerdan que les conté? Bien. Cuando Shiva le empieza a hablar acerca de esta rama del yoga a Parvati, su consorte, ya ahí estamos hablando, si hablamos de Shiva y de Parvati, estamos hablando de un yoga muy originario de India. Es más, pertenecen a la línea tántrica, la línea más antigua
y también más originaria de India, de los pueblos dravídeos. No quiero ir a la historia, pero sí darle un poquito de contexto. Shiva es el primer propagador del yoga. Shiva es el gurú del yoga. Y quien dio a conocer esta sabiduría, este vidya, a su consorte Parvati. Hay una historia que dice que le empezó a contar Shiva a Parvati y que cuando una deidad habla en el idioma que todos lo entendemos. Si yo lo estuviera escuchando, lo escucharía en español. Si estuviese otra persona de otro país, lo escucharía en su lengua madre. Y en el momento en el que Shiva estaba hablando con Parvati, le dijo: mantenete despierta porque yo voy a cerrar los ojos para hablar. Entonces en un momento Parvati empieza a quedarse dormida y Shiva seguía hablando acerca del Hatha Yoga. En ese momento un pequeño pez, Mastiendra, estaba escuchando en el idioma del pez. Y cuando Shiva abre los ojos se dio cuenta que Parvati estaba dormida, pero que el pez había escuchado. Ese pez, Mastiendra, se convierte en Mastiendranath, el primer propagador del Hatha Yoga. En el Hatha Yoga el propósito es el equilibrio de la energía. De ninguna manera es un yoga exclusivamente físico en donde uno hace piruetas. El propósito del Hatha Yoga es el equilibrio energético. Ese equilibrio energético va a traer cierto bienestar al cuerpo y no hay dudas de eso. El equilibrio energético va a traer también bienestar y aprender a manejar las enfermedades. No hay dudas de eso, pero no es el objetivo. Para poder lidiar con las enfermedades existe un maravilloso conocimiento en el yoga que es el Ayurveda. Ese es terapéutico. Pero el Hatha Yoga no se limita a lo terapéutico, va más allá de lo terapéutico y busca el equilibrio entre la energía física, Prana Shakti, y la energía mental, Mana Shakti, para el desarrollo de una tercera, Atma Shakti, la energía espiritual. ¿Qué es la energía espiritual? Es la energía que me hace un ser humano más equilibrado. No es que yo lo sea, estoy muy lejos de ser eso, pero sí me gustaría hacerlo. Entonces voy a hacer muchas cosas para poder desarrollar esa energía espiritual. La energía espiritual no es una energía mística, en donde estoy en quintas dimensiones, séptimas, onceavas dimensiones y en un mundo más parecido al mundo de Narnia que al mundo real. No. La energía espiritual es la energía que me centra en esta sociedad, en este entorno, que me hace discernir y que me hace actuar desde una manera más equilibrada, más comprensiva, que desarrolla las facultades de la cabeza, del pensamiento, del corazón, de la empatía y de las manos, que es manifestar ese equilibrio. Esa es la energía espiritual, o Atma Shakti. En el desarrollo de la práctica de Hatha Yoga, uno encuentra distintas plataformas. Es decir, que con la práctica real de Hatha Yoga voy a desarrollar distintas plataformas o distintas etapas. Estas etapas se llaman bhúmicas. Las bhúmicas son las distintas etapas que se desarrollan a través del Hatha Yoga. La primera se llama Shodhanam. Shodhanam quiere decir purificación. La purificación no solamente es física, sino que arranca con el cuerpo.
con las prácticas de Yak Karmas. Pero los Yak Karmas son 6 acciones de purificación, no son exclusivamente físicas. El primero de los Yak Karmas se llama Neti. Neti es una práctica en donde uno, con una jarrita especial, si quieren se los puedo mostrar en otro momento, en una jarrita especial uno pone agua tibia con sal e introduce agua tibia, salina, por un orificio y sale por el otro. Esto lo que hace es ayudar a limpiar las vías respiratorias. Pero esto no solamente tiene un efecto físico. El limpiar las vías respiratorias va a descongestionar los senos paranasales, también va a descongestionar la mente, va a limpiar la mente, va a purificar los ojos también. Y cualquier inflamación que haya en la cabeza. Tiene muchas cualidades Neti, que no son solamente físicas, sino que también son mentales. La segunda es Dauti. Dauti es la limpieza del estómago. Que hay prácticas para poder limpiar el estómago, para que no queden lo que se llama ama, que son las toxinas. Luego viene Basti, que son las limpiezas intestinales, ni hablar las toxinas que se acumulan en los intestinos. Luego vienen 3 prácticas más de Yak Karmas que son más sutiles. La primera es Nauli. Nauli es un masaje que se hace en la zona abdominal, pero que no solamente se hace con el cuerpo, sino que también estimula un centro psíquico llamado Manipur Chakra. Luego viene Kapalbhati, que es una práctica que por un lado puede ser de respiración, de pranayama, pero también es una práctica de purificación. Kapalbhati quiere decir cráneo purificado, o que brilla. Y eso se logra a través de una práctica respiratoria en donde uno hace una presión con el abdomen y lo que se dice es que ayuda a dilatar un poquitito los capilares de la cabeza y produce una mejor irrigación. Pero a la vez lo que hace es descongestionar la mente de demasiados pensamientos. O sea que no solamente la purificación es física, también es sutil. Y por último, Tratak. Tratak es maravilloso. Tratak es una práctica de purificación que se hace mirando una velita en la oscuridad. Lo hemos hecho, si ustedes buscan, hemos hecho la práctica de Tratak. Tratak es una purificación que no solamente se da en los ojos, sino que también ayuda a limpiar la mente de impurezas mentales. Entonces, la primera plataforma, lo que uno logra a través del Hatha Yoga, primero es la purificación. Cuando el cuerpo está purificado, y ojo, que no significa que uno esté obsesionado, porque si no es peor. Cuando uno logra esta purificación, está más en control de sí mismo. No sé si control es la palabra, pero uno se siente mejor físicamente. Pero también hay que sostenerlo eso, de manera que hay que hacer un ajuste en la dieta, ¿no? Y después vamos a ver los yamas y niyamas asociados con cada una de estos bhúmicas, que los yamas y niyamas son para poder sostener. Ahora les voy a explicar un poquito más. Entonces, la segunda plataforma es Stairyam. Stairyam quiere decir estar firme, estarse bien donde uno está, confortable y al mismo tiempo firme, físicamente. Stairyam se logra a través de la práctica de asana. Asana te da esa posibilidad de poder estar firme físicamente. Para poder estar firme físicamente, el cuerpo tiene que estar disponible, tiene que estar cómodo. De manera que esta es la segunda plataforma o bhúmica, que es Stairyam. Eso se logra a través de la práctica de asana. Asana no tiene nada más un objetivo físico, sino que también tiene un objetivo más profundo. Asana puede conducirnos desde lo
físico a lo sutil. De hecho, asana es una palabra que quiere decir estar, sentarse y permanecer en una posición y ser uno mismo en esa posición. Asana no es solamente una destreza o una gimnasia que hago con el cuerpo, sino que a través de esa postura en la cual me voy quedando y voy permaneciendo, me encuentro. Por eso asana debe ser sostenida durante un tiempo para poder ir a los aspectos sutiles de la personalidad, no solamente el cuerpo, y no solamente estar obsesionado por si un brazo va más atrás o si el pie está así o asá. No se obsesionen con los aspectos físicos del asana, porque si uno, no digo que no sean importantes, escuchen bien, digo que no se obsesionen, porque si uno se obsesiona con el aspecto físico del asana, no puede percibir lo que es más sutil. Hay personas que físicamente no pueden llevar. Sin embargo, su conciencia atraviesa los distintos niveles de experiencia. Y no solamente siente lo físico, sino que puede sentir la energía, puede observar su mente e incluso ir a aspectos más sutiles de la personalidad. Y uno los ve y ni siquiera se puede sentar con las piernas cruzadas. Pero eso no es un impedimento para que vos puedas experimentar lo que es más profundo en vos. La práctica de asana te otorga, te lleva hacia este bhumika, que es stairyam. La práctica y la profundización de stairyam te lleva a dridhatta, que quiere decir firmeza. La firmeza no es solamente física, sino que es mental. Hay personas que pueden quedarse quietas, pero vos las ves y están haciendo un esfuerzo terrible para no distraerse. Es decir, los sentidos las distraen, los pensamientos los distraen, están haciendo fuerza para quedarse quieto. Eso no sirve, eso no es este bhumika. No es dridhatta, es fuerza, es hacer algo forzado. La firmeza quiere decir cuando tu mente no está asociada con los karmendriyas y los jnanendriyas, con los órganos de los sentidos y los órganos de la acción. Y vos te estableces en esa quietud y en esa firmeza de forma natural. Esto se logra a través de la práctica de mudras y bandhas. Dhairyam te lleva a la paciencia. Dhairyam es la paciencia. Dhairyam, paciencia. La paciencia, vaya si no es un atributo la paciencia, algo que a mí me falta. La paciencia se desarrolla a través de la práctica de pratyahara. A veces uno tiene mucha ansiedad y a veces esa ansiedad conduce a la fantasía. Y eso no es el propósito de la práctica del Hatha Yoga. La paciencia es una condición que debe desarrollar la práctica de Hatha Yoga. No ponerse ansiosos, esperar, tener una actitud de observador, de drashta, observar todas las etapas y todas las experiencias que se van desarrollando con la práctica de Hatha Yoga. La bhavan es la ligereza, la ligereza. La ligereza no es algo que es solamente físico, sino que la ligereza del cuerpo es el resultado natural entre la armonía de los sentidos y el comportamiento mental.
La ligereza no es que el cuerpo esté flaco. Hay mucha gente que quiere hacer yoga para adelgazar, ¿no? No digo que no sirva, digo que no es el objetivo. Cuando se habla de la ligereza es cuando la actividad del cuerpo, la actividad de la energía física y la energía mental está equilibrada. Eso se llama Lagavan. No es algo que solamente se hace con el cuerpo. Lagavan es algo que se hace con la energía física y la energía mental. Es el desarrollo, Lagavan, del equilibrio físico y mental. Y desde Lagavan se desarrolla Pratyaksham. Pratyaksham es un estado en donde sos capaz de identificarte con aquello que estás experimentando. A ver si se entiende. Lagavan Pratyaksham es ese estado en donde cada experiencia es, uno se hace uno con esa experiencia. Ahí me salió. Cuando uno se aúna con lo que está haciendo. Pratyaksham es cuando vos haces una práctica y no te estás anticipando, ni tampoco estás queriendo estar en otro lugar. Pratyaksham es cuando vos haces una sadhana, una práctica de perfeccionamiento, y sos uno con esa experiencia. Algo tan simple como una práctica de asana, o como una práctica de pranayama, o como una práctica de pratyahara, y en el momento en el que estás practicando solamente es eso, estar en la práctica. Es muy difícil que uno llegue a este estado de pratyaksham. Cuando uno está haciendo algo, siempre hay esa ansiedad que quiere que termine, que quiere lograr tal cosa, y el querer, el anticiparse, el estar un poquito más ansioso, lo que hace es que uno no experimente y no se una con la experiencia, no esté viviendo la experiencia. Hoy día tenemos mucho de esa ansiedad. Y esa ansiedad genera estrés. El estrés genera toxinas y las toxinas más el estrés generan problemas interpersonales, problemas sociales. De manera que Pratyaksham es un estado del cuerpo y un estado de la mente en donde uno puede aunarse con la experiencia, con lo que está haciendo. Eso es Pratyaksham. Y el Pratyaksham conduce a la séptima condición, que es Nirlipta, que es cuando uno puede lograr un estado de hacer, pero no estar involucrado. Hacer, pero no estar involucrado. No sé, me vino a la mente, justo ahora es una de las máximas de los estoicos, que es amore fati, que es amor al destino, ¿no? Amor a lo que uno le viene. En general, uno rechaza aquello que le produce dolor y busca atraer lo que le causa placer, y esto es una lucha constante. Nirlipta es poder aceptar lo que suceda y no involucrarse con eso que sucede afuera, sino hacer lo correcto, tomar el aprendizaje, pero no involucrarse. Es muy difícil. No quiere decir que uno no hace nada, hace lo que tiene que hacer, pero en un punto puede llegar a ser el observador de eso y tomar esa experiencia como un modo de aprendizaje, así sea placentera o no placentera. Todo es un aprendizaje, todo es una posibilidad de crecimiento, y esto es Nirlipta. Cuando uno habla del sufrimiento que no puede evitar, como es el sufrimiento
ocasionado por la naturaleza o por el destino que uno tiene. Nirlipta te da la posibilidad de aprender de eso que sucede. Entonces, para las personas que creen que el Hatha Yoga es el yoga físico, les muestro esto. Y Nirlipta, el último. Y díganme si de verdad el Hatha Yoga es un yoga que se limita, se restringe a la práctica de asana. No, de ninguna manera. El Hatha Yoga tiene prácticas, primero, y las más importantes, Yama y Niyama. Segundo, asana, pranayama, mudra y bandha, y pratyahara y dharana, que es concentración. Y estos son los 7 bhúmicas o plataformas que desarrolla la práctica de Hatha Yoga. Pero todas estas plataformas tienen que ser mantenidas. Y entonces acá viene lo que se denomina Yama y Niyama. Y quisiera leerles un poco un texto, uno de los últimos textos de Swami Niranjan acerca de Yama y Niyama. Y entonces dice: mientras haces la práctica física hay otro aspecto que debes tener en cuenta. La conciencia, actitud o condición mental que creas para facilitar el progreso de tu sadhana. La práctica es física y la actitud es mental. Esta actitud ha sido identificada como Yama y Niyama. Yama y Niyama se han traducido al inglés o al español como ética, moralidad, disciplinas del yoga. Y esto no transmite su significado correcto. Yama significa sostener algo en lo que te has convertido. Escuchen esto. Yama significa sostener algo en lo que te has convertido. Cuando te convertís en algo y te mantenés en ese estado, estás experimentando un Yama. Es una indicación de que has pasado por algo que es lo negativo y te has convertido en algo que es lo positivo. Por lo tanto, Yama es mantener lo positivo a la vista, convertirse en la experiencia de lo positivo en la vida. Hay 2 campos en los que se ejecuta. Uno es el campo de la positividad, la esperanza y la felicidad. El otro es el campo de la negatividad, la desesperación y el sufrimiento. Es tu elección en qué campo deseas ejecutarlo. La tendencia inherente en la vida es ir hacia lo negativo, mientras esperás y aspirás lo positivo. Mientras esperás y aspirás lo positivo, todas las respuestas y reacciones de tu vida están teñidas por lo negativo. Tu agresión, ira, frustración, codicia, ego, está coloreado por lo negativo. Eso es lo que estás viviendo y eso indica que la gravitación natural en la vida es en el campo de la oscuridad. Y tu dirección tiene que cambiar. Tenés que conectarte con el campo más ligero y luminoso y positivo. Ahí donde entra en juego la actitud. Con la ayuda de la conciencia podés transformar los aspectos negativos de tu actitud en positivos y crear otra actitud. Esto es Praktipaksha Bhavana, que propagó Swami Shivananda. Praktipaksha Bhavana no es más que el cultivo de diferentes yamas o cualidades positivas en la vida. Los yamas no son los mencionados solamente en los Yoga Sutras. Yamas son todas esas cualidades que sacan a relucir tu ser creativo y positivo. Swami Shivananda indicó esto cuando dijo: siempre cambia lo negativo en positivo, un mal pensamiento en un pensamiento positivo. Sin embargo, eso es lo más difícil. La mente siempre gravita hacia lo negativo y lo perjudicial. No busca lo positivo y lo optimista. Ese es el mayor desafío del yoga. Tratar con la mente. El Raja Yoga suena muy bien,
pero ¿te funcionó? ¿Llevas tanto tiempo meditando y se ha visto alguna mejora en tu vida? Tenés que ver lo que te ha pasado, lo que has ganado con tu práctica. En la dimensión física del yoga hay 20 llamas y niyamas. Son patrones de pensamiento que cambian la respuesta de la mente, de peor a mejor. Si seguís una idea hasta el final, cambiará la naturaleza de la mente. Cuando metes un paño sucio y jabón en la máquina, en el lavarropa, después de un tiempo el paño sale limpio. De la misma manera, cuando el jabón positivo frota la mente, toda la suciedad negativa se elimina gradualmente y emerge una mente luminosa. Ese es el resultado de llama y niyama. Los yamas son una conciencia de cómo respondés y si respondés de manera positiva, constructiva y creativa, o no. Es afinar la mente cultivando pensamientos, samskaras e ideas que son positivas y edificantes. Los niyamas son condiciones que regulan el estilo de vida y aportan cierto orden, sistema, secuencia y progresión en tu rutina. Por lo tanto, el ajuste fino de la rutina diaria a través de la práctica conducirá al logro de las 7 condiciones y el ajuste fino de la actitud mejorará tu naturaleza humana. Entonces, ¿cuál es el propósito de lo que estoy explicando? Estoy explicando, yo siempre basándome en las enseñanzas de mi tradición, de que la práctica de Hatha Yoga no se limita a una práctica física, que la práctica de Hatha Yoga desarrolla 7 condiciones que te van a ayudar a combatir, a mejorar, a no estar sufriendo tanto, ya sea por las condiciones externas, por las condiciones internas o por lo que vos estás creando como tu estilo de vida. En las prácticas siguientes, en las teorías siguientes vamos a desarrollar estos 10 yamas y niyamas del Hatha Yoga. Por ejemplo, si uno quisiera hacer una sadhana del Hatha Yoga, no tendría que hacer de manera obsesiva solamente prácticas de asana, sino fíjense lo amplio que es esta disciplina. ¿Hacia dónde me lleva esa disciplina? Al desarrollo de las cualidades humanas, de las mejores y más positivas cualidades humanas. Y esto se logra no con la práctica de asana solamente, no con la práctica de pranayama solamente, ni siquiera con la práctica de meditación, sino que se logra aplicando Praktipakshavavana o ejercitando los yamas y niyamas. ¿Queremos ser mejores humanos? ¿Queremos tener una mejor sociedad? No logramos lograr con la práctica de asana solamente, no lo vamos a lograr con la práctica de pranayama, ni siquiera con la práctica solamente de meditación, sino ocupándonos de poner condicionamientos positivos en nosotros y poder actuar en forma coherente con esos condicionamientos positivos que son los yamas y niyamas. Me gustaría cerrar este encuentro con una meditación que es una meditación muy simple que tiene por objetivo el poder lograr la quietud del cuerpo y se llama Kayastheriam. Si quieren pueden mover un poco, estirar las piernas, hacer algunos movimientos de estiramiento y luego se van a sentar, que puede ser que se sienten en una silla o en el suelo o contra la pared, y sentate en una posición con el cuerpo derecho y erguido. Las manos sobre las rodillas en Chin o Gyan Mudra. Cerrá suavemente los ojos.
Con los ojos cerrados observa mentalmente todo tu cuerpo físico. Toma conciencia de todo el cuerpo físico, desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los dedos de las manos y los dedos de los pies. Observa mentalmente todas las experiencias del cuerpo: presión, tensión, ligereza, pesadez, calor, comodidad, incomodidad. Conciencia completa de todo el cuerpo físico. Extiende la conciencia a todas las partes del cuerpo y en un vistazo, en un pensamiento, visualiza todo el cuerpo mentalmente. Imagina que en el suelo hay un triángulo dibujado y que tu cuerpo está apoyado sobre ese triángulo. Las rodillas forman la base del triángulo y el coxis el vértice. Equilibra el peso del cuerpo entre las rodillas y el coxis. Sentí la firmeza y la solidez de la tierra que te sostiene. Imagina que tu cuerpo está dentro de una pirámide. La pirámide tiene 3 caras y una base. La base es un triángulo. La cara frontal de esa pirámide está entre las manos y la tapa de la cabeza. Visualiza un triángulo en el frente del cuerpo. Equilibra el lado derecho y el lado izquierdo de ese triángulo. Visualiza la cara derecha de la pirámide con un triángulo que va desde la mano derecha a la tapa de la cabeza y desde la tapa de la cabeza al coxis y desde el coxis otra vez a la mano derecha. Visualiza el lado izquierdo con un triángulo que va desde la mano izquierda a la tapa de la cabeza, desde la tapa de la cabeza al coxis y desde el coxis a la mano izquierda. Visualiza tu cuerpo dentro de una pirámide de 3 caras. Sentí la estabilidad, la quietud y el equilibrio de tu cuerpo como una pirámide. Sentí todo el cuerpo. Recorre tu cuerpo mentalmente y si tenés una sensación, algo que duele o algo que molesta o pica, utiliza esa sensación para enfocar la mente, pero no te muevas. Sé consciente de todo tu cuerpo dentro de esa pirámide. Utiliza esa sensación para enfocar la mente. Y establecete en la quietud y la tranquilidad
Y aun si tuvieras el impulso de moverte, mantenete en quietud. Y aun si hubiese sonidos, lo cual son inevitables, lo importante es cómo tomás la actitud mental frente al estímulo. Escuchá todos los sonidos que vienen del exterior y tómalos como tal, como sonidos, sin que eso te afecte. Puede ser sonidos que vienen de este espacio en el que estoy yo, o sonidos que vienen del espacio en donde estás vos. Escuchar todos los sonidos sin que eso te afecte. Son estímulos en donde la mente no se asocia con esos estímulos. Y eso te va a dar paciencia. Desarrollar esa actitud frente al estímulo, ya sea físico o sonoro, que son los sentidos que más están activos. Aceptar el estímulo sin oponerte, con paciencia. Esa es la actitud que tenés que cultivar. Aceptalo. Aceptá lo que sucede, observando y sin reaccionar. Observa el movimiento natural de la respiración, pasando a través de la nariz. Lleva la conciencia al espacio que ves con los ojos cerrados y en el entrecejo haces vibrar el mantra Om 3 veces y Om Shanti. Inhala. Hari Om Tat Sat. Frota las manos, hace palming. Externaliza la conciencia abriendo los ojos, moviendo las piernas. Hari Om Tat Sat. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima clase.